Bendiciones con todos. Tema 87, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y su entrada triunfal, parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 12, versículo del 16 al 19, que dice lo siguiente. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho y dado testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. La gente no entiende lo que realmente estaba pasando. Aquel día Jesús entró en Jerusalén, pero muchos no entendieron lo que estaba pasando. Sus discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo. Era el cumplimiento de una de las profecías tocantes a la primera venida del Mesías. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Así estaba escrito en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Qué triste es cuando los cristianos no entendemos las cosas espirituales por nuestra falta de conocimiento en su palabra. No olvidemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a conocer todo aquello que es tocante a nuestro Señor y nuestra salvación. Pero no solo esto pasaba, sino también estaba allí mucha gente eufórica gritando: sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. Y lo hacían no porque querían sujetarse a Jesús, sino porque creían que el Señor estaba allí para guiarlos en una rebelión final en contra del Imperio Romano, ya que habían malinterpretado las señales de poder de que Jesús había realizado. Dice: y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Muchos estaban allí por la señal que Jesús había realizado. Creían que con este poder se podía derrocar a los romanos, o quizás habían llegado por curiosidad, porque habían oído que se había resucitado a un muerto. Como sea, el propósito de la señal era confirmar las palabras de paz y gozo que Jesús anunciaba, y no alentar a los hombres a levantarse en una rebelión militar. Muchos creían que el respaldo que Jesús tenía de su Padre era una oportunidad para derrotar a sus conquistadores romanos. Pero lo cierto es que Cristo, antes de liberarlos de una opresión política, quería liberarlos de la esclavitud del pecado. Si realmente estas personas hubiesen escuchado el mensaje de Cristo, hubieran entendido el mensaje de gozo y paz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesús. Jesús no estaba allí para iniciar una rebelión, es más, había llegado en completa paz. En la antigüedad, los reyes y generales solían entrar en las ciudades montados en caballos blancos como símbolo de conquista y victoria. Así lo vemos en Apocalipsis, donde vemos que el anticristo viene montado en su caballo blanco para conquistar este mundo durante los primeros años de la gran tribulación. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. O cuando vendrá Jesús en su segunda venida. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con él justicia, juzga y pelea. El asno era un animal muy usado en los tiempos antiguos de Israel. Por ejemplo, vemos que la hija de Caleb usaba uno. Josué capítulo 15, versículo del 15 al 19, escuché lo que dice. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev. Dame también fuentes de aguas. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las de abajo. También vemos que aquel levita a quien le mataron su concubina, los hijos de Benjamín usaban un asno. Mire, el libro de Jueces capítulo 19 versículo 28 dice así: Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a un lugar. También Abigail usaba uno cuando fue al encuentro de David con el fin de persuadirlo de su decisión de tomar venganza contra Nabal. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 25 versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. También vemos que aquel viejo profeta que habitaba en Betel usó un asno para ir en busca de aquel profeta de Judá que profetizó en contra del pecado de Jeroboam. Mira lo que dice 1 Reyes capítulo 13, versículo 13. Y él dijo a sus discípulos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Por tanto, podemos ver cómo el asno era un animal usado en Palestina, pero nunca un general o rey que iba a la guerra o venía victorioso de ella entraba en la ciudad montando uno. Sin embargo, allí venía el rey de reyes humilde, montado en un pollino de asna, es decir, un asno joven al cual nadie había montado antes. Y esto era así porque nuestro Señor venía no a derramar sangre y a desatar una guerra, sino a derramar su propia sangre para remisión de nuestros pecados. Qué interesante, ¿no es cierto? Estas personas no entendían estas razones, sino gritaban y alentaban a Jesús para sus propios deseos. Otros, por el contrario, estaban molestos con la llegada de Jesús a Jerusalén y de manera sarcástica se quejaban el uno con el otro de no haberlo podido impedir, porque ahora peligraba que la gente creyera en él. El texto dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. La versión de la Biblia parafraseada muy bien narra este versículo de la siguiente manera, en Juan 12:19. Entonces los fariseos decían entre sí: miren, nuestro plan no está logrando nada. Todo el mundo lo sigue. Los fariseos habían estado planeando deshacerse de Lázaro, porque su vida era un testimonio vivo del poder de Cristo. Pero ahora todos sus planes se habían venido abajo, porque esta gente estaba allí siguiendo a Jesús y declarándole Mesías. Lamentablemente, estas palabras eran vacías, porque al no ver a Jesús actuar de acuerdo a sus creencias y demandas, pronto, al final de esa misma semana, estarían gritando: crucifícale, crucifícale, como dice Lucas capítulo 23, versículo 21.
Aquel domingo Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén, pero muchos no se dieron cuenta de lo que allí estaba pasando, ya que el verdadero Mesías estaba entrando por la gran ciudad. Una de las profecías mesiánicas tan ansiadas por los judíos se cumplía en sus propias narices y no se dieron cuenta de aquello. Los discípulos de Jesús no comprendieron sino hasta después de su muerte. Los judíos que habían venido para participar de la Pascua pensaban que era su Mesías, no el que testificaban las Escrituras, sino aquel que ellos deseaban que fuera, un líder militar que los guiara a la victoria. Los habitantes de Jerusalén que oyeron la gritería preguntaron por él, pero igual no lo conocieron y es más, lo menospreciaron porque venía de Nazaret. Miren lo que dice Mateo capítulo 21, versículos del 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y por eso nuestro Señor hizo lamentación sobre Jerusalén, una ciudad que cada año esperaba que se cumpliera el tiempo de las profecías de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde muchos judíos solían criar pollino de asnos con la esperanza de que ese año que el Mesías entrara por la ciudad tomase uno. Pero estaban cegados por sus prejuicios y conceptos religiosos y militares, pero por ello no conocieron el tiempo de su visitación. Cristo pasó por allí y ellos no le conocieron. Por ello Jesús hizo gran lamentación sobre esta ciudad que vería tiempos difíciles y su propio fin por no haber aprovechado la oportunidad que se les presentó. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 40 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiera Dios que nosotros no seamos como estos, que no supieron reconocer el tiempo en el que el verdadero Mesías los visitó. Hoy el Evangelio se predica y debemos creer en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo de nuestra visitación. Y no nos quedemos fuera como estos que no aprovecharon su oportunidad. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Cómo Cristo entra en la ciudad, haciendo grandes milagros. Pero la tierra que debió aclamarlo, la tierra que debió aceptarlo como es Judea, como es Jerusalén, la capital, le rechazaron, lo ignoraron. Ignorar al Rey de Reyes y Señor de Señores es cosa terrible. Por eso usted que está escuchando la palabra cada día, no ignore a su Salvador. No ignore a Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Pero a Jesucristo vivo. A Jesucristo que quiere que entrara a su corazón. ¿Sí? A Jesucristo real. No el Jesucristo inventado por las religiones o inventado por el hombre, sino al del cual nos narra, nos cuenta la palabra de Dios. Y quiera Dios que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Por eso le presentamos aquí la oración de fe que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Es maravilloso ser hijo de Dios y usted lo va a disfrutar si así lo hizo. Lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla, cante alabanzas, ore en cada momento, en cada circunstancia y venga a la iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios. Venga a la iglesia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día aprendemos. Cada día aprendemos los errores que cometemos los seres humanos al rechazar a tu Hijo amado que derramó su sangre, que entregó su vida, que sufrió el oprobio para salvarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga vivir esta realidad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a tener una experiencia especial con el Señor Jesucristo. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día. También te damos gracias por la iglesia. Bendícela, Padre. Llénala de tu Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo la llene de tu palabra. Para que sea testimonio a este mundo. Igual por la familia, Señor. Padres, hijos, nietos, abuelos. Familias numerosas o familias pequeñas. Que tu Espíritu Santo los lleve como familia a meditar en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Que esa palabra germine, Padre. Que germine. Esa palabra germine en gran manera, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias. También te damos, Señor, gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que ese escuchar tu Espíritu Santo lo mueva y traiga una cosecha abundante de verdaderos hijos para el reino, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos obedeciendo, sigamos reenviando, que eso es importantísimo. Que otros se enteren de las verdades que están en la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.